Recuerdo aquel tiempo, como si todavía pudiera sentir el crujido de las tablas de madera bajo mis pies. Mi madre, anciana ya, caminaba lentamente por la casa, apoyándose en una silla o en las paredes cuando el dolor de las rodillas le vencía. Yo lo veía todo con impotencia, como si cada detalle de su fragilidad se me clavara en el alma. Ella había dedicado su vida entera a trabajar, a criar a sus hijos, a darles todo lo que tenía y lo que no tenía. Pero ahora, al final de sus días, la recompensa que recibió fue la soledad. La casa olía a polvo y a sopa recalentada. La luz entraba apenas por las cortinas viejas y descoloridas. En una esquina se apilaban fotografías amarillentas, testigos mudos de los tiempos en que la risa llenaba aquel hogar. Yo solía sentarme frente a ella, observando sus manos temblorosas que acariciaban los recuerdos más que los objetos. ¿Vendrá hoy tu hermana?, preguntaba con voz apagada, como quien aún conserva una chispa de esperanza. Yo, sin saber qué responder, desviaba la mirada, porque la verdad era dura. Hacía tiempo que mi hermana apenas se acercaba. La excusa era siempre la misma: estoy ocupada, tengo cosas que hacer. La indiferencia comenzó poco a poco, como una sombra que se desliza sin que uno lo note. Al principio eran las llamadas no contestadas, las visitas postergadas, las promesas vacías. Mi madre, sin embargo, siempre buscaba justificarse. Seguro está cansada. No quiero molestarla. Era doloroso escucharla, porque detrás de esas palabras no había resignación, sino miedo. Miedo a ser una carga, miedo a que el amor que ella dio no fuera devuelto. Yo veía cómo su voz se quebraba y cómo sus ojos, antes llenos de vida, empezaban a apagarse. La cocina, que en otros tiempos era un lugar de aromas y calidez, se convirtió en un espacio frío. El fogón permanecía apagado la mayor parte del tiempo. Solo hervía agua para un té o calentaba un poco de pan duro. La nevera, vacía casi siempre, era un recordatorio cruel de la ausencia de cuidados. La hija, aquella en quien había depositado tantas esperanzas, se distanciaba más y más. Cada vez que la madre intentaba llamarla, encontraba silencio al otro lado. Y el silencio, créanme, puede ser más devastador que cualquier palabra dura. Yo la veía sentarse en la mecedora, mirando hacia la puerta, esperando un ruido, una visita, un gesto mínimo que nunca llegaba. El tic-tac del reloj se convertía en su única compañía, y a medida que pasaban los días, esa soledad se transformaba en una especie de cárcel invisible. Una tarde, recuerdo que llovía fuerte. Las goteras caían en un balde oxidado que resonaba en cada gota. Ella se cubrió con una manta vieja y murmuró: «Qué fría está la casa sin ellos». Aquella frase quedó grabada en mi memoria, como una herida abierta, porque en esas pocas palabras estaba contenida toda su tristeza, el vacío de una madre que lo dio todo y ahora no recibía nada. Así comenzó el camino de su soledad. Un camino lento, doloroso, marcado por el abandono emocional de la hija que había prometido cuidarla. Y yo, como testigo, solo podía narrar lo que mis ojos vieron y lo que mi corazón sufrió. La verdad se hizo evidente una mañana gris, cuando mi madre, con voz débil, le pidió a mi hermana que se quedara con ella al menos unos días. Recuerdo perfectamente ese momento. Yo estaba presente, en silencio, con el corazón apretado, mientras escuchaba cómo la súplica se escapaba de los labios resecos de mi madre. «Hija, ¿podrías ayudarme un poco? Ya no tengo fuerzas ni para preparar mi comida». La respuesta fue un cuchillo frío en medio del pecho. «Mamá, yo tengo mi vida. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Si no puedes valerte por ti misma, deberías pensar en otra solución». Las palabras rebotaron en las paredes de la casa y se quedaron flotando en el aire, como una condena. Mi madre, con los ojos húmedos, no insistió más. Bajó la mirada, como si se sintiera culpable por pedir lo mínimo: un poco de compañía, un plato de comida caliente, un gesto de amor. Desde ese día, el abandono se volvió más cruel y evidente. La hija dejó de aparecer con cualquier excusa. «El trabajo me absorbe. No tengo tiempo. Ya iré el próximo fin de semana». Promesas huecas que nunca se cumplieron. La anciana, en su cama, esperaba y esperaba hasta que el tiempo mismo se volvió enemigo. Las fuerzas de mi madre comenzaron a desvanecerse.
Cada día era una lucha contra el hambre. Yo la observaba abrir la alacena y encontrarse con apenas un poco de arroz duro, pan enmohecido o unas patatas blandas. Intentaba hacer milagros con esos restos, pero su cuerpo necesitaba mucho más de lo que sus manos cansadas podían preparar. Recuerdo verla masticar lentamente un pedazo de pan seco, mientras murmuraba para sí misma: «Con esto aguantaré, aunque sea un día más». La casa se transformó en un escenario de resistencia silenciosa. Las cortinas permanecían cerradas, la cama sin tender, los platos amontonados en la cocina porque ya no había energía ni para lavarlos. El abandono no era solo físico, era también emocional, una indiferencia que pesaba más que el hambre. Un día, la escuché llamando al teléfono, con la poca esperanza que aún le quedaba. «Hija, ¿podrías traerme un poco de leche? Solo eso». La contestación fue helada. «No puedo ahora, estoy ocupada. Además, deberías aprender a arreglártela sola». El silencio después de esa frase fue insoportable. Mi madre dejó el auricular sobre la mesa y con un suspiro largo se derrumbó en la silla. Yo vi cómo se le humedecían los ojos, pero no lloró. Había una especie de dignidad en su dolor, un silencio que gritaba más que cualquier sollozo. Las noches eran las peores. Se acostaba sin cenar, con el estómago vacío, escuchando cómo la madera crujía y el viento se filtraba por las ventanas rotas. Muchas veces, al amanecer, la encontraba mirando el techo, con los labios resecos y la mirada perdida. «Tengo hambre, pero no quiero molestar a nadie», me decía, apenas en un susurro. Yo pensaba en la ironía cruel de la vida. Una madre que había alimentado a su hija con sacrificios, que muchas veces prefirió pasar hambre para que su niña comiera, ahora era negada, olvidada, condenada a morir de la misma necesidad contra la que siempre había luchado. El deterioro físico fue rápido. Sus manos huesudas temblaban al sostener una taza. Sus piernas apenas podían llevarla al baño. Su rostro, antes lleno de ternura, se volvió un mapa de arrugas marcadas por la tristeza. Pero más doloroso que todo eso era ver cómo se apagaba por dentro. El abandono de la hija no solo le robaba comida, le robaba las ganas de vivir. Una tarde, mientras intentaba levantarse de la cama, cayó al suelo. El golpe resonó en toda la casa. Me acerqué y la encontré tendida, con el cuerpo frágil y los ojos humedecidos. No gritó, no se quejó, simplemente dijo: «No pasa nada, solo fue un tropiezo. Estoy bien». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Era el retrato vivo de la injusticia, del olvido, del egoísmo más cruel. Y en medio de ese sufrimiento, mi hermana nunca apareció. No hubo visitas, no hubo gestos de arrepentimiento, solo un vacío enorme que devoraba poco a poco a mi madre. Así transcurrieron los días, entre la debilidad, el hambre y la indiferencia. Cada jornada era una batalla silenciosa por sobrevivir. Y yo, impotente, solo podía mirar cómo el abandono de una hija quebraba lentamente el cuerpo y el espíritu de la mujer que una vez lo dio todo. El final llegó sin estridencias, sin gritos ni despedidas. Llegó como llega el invierno, lentamente, dejando huellas invisibles hasta que un día la vida ya no responde. Recuerdo aquella mañana. El sol apenas entraba por la ventana y el aire estaba impregnado de un silencio pesado. Mi madre permanecía en su cama, con el rostro pálido, los labios resecos y una mirada que ya no se aferraba a nada. Había dejado de pedir comida, había dejado de llamar a su hija, lo único que hacía era esperar, como si supiera que su tiempo se agotaba. Me acerqué y tomé su mano. Estaba fría, tan fría como si ya no perteneciera a este mundo. Ella me miró y con voz débil, casi inaudible, murmuró: «No le guardes rencor, es mi hija, aunque me haya olvidado». Aquel susurro fue su última defensa hacia la hija que la había abandonado. Una madre, incluso en la agonía, se niega a odiar a su propio hijo. Y ahí comprendí el amor en su forma más pura y dolorosa, un amor que perdona incluso lo imperdonable. Horas después, dejó de respirar. Su cuerpo, frágil y agotado, descansó finalmente. La casa se llenó de un silencio diferente, no de soledad, sino de ausencia definitiva. El reloj siguió marcando el tiempo, pero para mí todo se detuvo en ese instante.
La noticia corrió rápido en el vecindario. Los vecinos llegaron, algunos con lágrimas, otros con rabia contenida. Murmuraban frases cargadas de juicio. ¿Cómo pudo dejarla así su propia hija? Una madre que lo dio todo, y termina de esta manera. Cuando mi hermana finalmente apareció, ya era demasiado tarde. Entró en la casa con un gesto distante, como si quisiera convencerse de que la culpa no era suya. Pero al ver el cuerpo de mi madre cubierto con una sábana blanca, su rostro palideció. Yo no pensé que terminaría así, balbuceó, evitando las miradas acusadoras de todos. El silencio de los presentes fue más duro que cualquier palabra. Era un juicio colectivo, un veredicto moral imposible de eludir. La hija, que tantas veces había dicho, no tengo tiempo, ahora se encontraba frente a la eternidad del tiempo perdido. Yo la observaba, y en mi interior se mezclaban la rabia y la tristeza. No podía gritarle, no podía maldecirla. Solo sentía un vacío enorme, el mismo que había devorado a mi madre. Porque no hay castigo mayor que el peso de la conciencia, ese que te persigue en cada recuerdo, en cada mirada de reproche. El funeral fue sencillo. Un ataúd modesto, flores marchitas que los vecinos trajeron como último gesto de cariño, y el murmullo de rezos que parecían intentar curar una herida demasiado profunda. Yo cargué con el peso de la despedida, mientras mi hermana se mantenía a un lado, en silencio, con los ojos rojos, quizás de llanto, quizás de vergüenza. En esos días comprendí la fragilidad de la vida y la crueldad del abandono. Una madre puede soportar la pobreza, la enfermedad, el dolor, pero nunca debería soportar la indiferencia de un hijo. Esa indiferencia mata más rápido que el hambre, más cruel que cualquier enfermedad. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía escucho la voz de mi madre diciendo, no le guardes rencor, y esas palabras me persiguen, porque, aunque quisiera odiar, no puedo. Ella me enseñó que el amor verdadero no busca venganza, sino que deja lecciones. La lección es clara: nunca abandonar a quienes nos dieron la vida, nunca dejar que la comodidad, la prisa o el egoísmo nos cieguen hasta olvidar la compasión, porque el tiempo no vuelve, y cuando uno se da cuenta, ya es demasiado tarde. Esta historia no es solo la mía ni la de mi madre. Es el reflejo de tantas madres olvidadas, de tantos hijos que no entienden el valor del sacrificio hasta que ya no queda nada que salvar. Si alguien escucha estas palabras, quisiera que se grabaran en su corazón. El abandono es una herida que nunca cicatriza, y la gratitud es la única forma de honrar a quienes nos dieron todo. Mi madre murió de hambre en su propia casa, pero su amor, incluso en la agonía, dejó un legado de perdón, de dignidad y de una verdad que arde. No hay peor soledad que la de una madre olvidada por sus propios hijos.